y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Lo leo de nuevo. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Habitualmente cuando uno zarpaba, iba en un barco, contaba los días. Esto es como Colón, lo sabemos de Colón, por ejemplo. ¿Cuántos días ellos creían que tenían para llegar a la India y que se chocaron con nuestro continente? Bueno, no me acuerdo cuántos días, pero voy a decir 150 días para llegar. Entonces yo tengo que llevar provisiones para 150 días. Por lo pronto, estos en la embarcación también llevaron para los días que necesitaban para llegar a Roma. Pero como nunca llegaron a Roma y perdieron todo, en la llegada a Malta, los malteses le proveyeron de todo. Sin dudas que el agradecimiento de los familiares de muchísimos enfermos que fueron curados va a significar que Pablo y los demás van a ser muy bien tratados. Nosotros, como siempre decimos, portamos algo, ¿bien? Entonces, Pablo, autonombrado apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo se le apareció y le dijo: vos sos mío y vos me vas a servir. Entonces Pablo de ahí no paró de predicar la palabra, aún estando preso. En cada una de las... Cuando él tenía oportunidad y en donde él se paraba, él no solamente hacía uso de su nombre como judío, sino que también aprovechaba no hablar mal de la ley, sino hablar de la gracia y de lo que Jesús estaba trayendo. Los malteses estaban en una isla donde capaz no todos llegaban. Y no se olvide que cuando Jesús se fue dijo: ustedes deben ir por todos lados a predicar el Evangelio. ¿Y quién iba a llegar a este lugar? Tal vez el padre de Publio se hubiese muerto si Pablo no llegaba. Seguramente, no tal vez. Seguramente, porque les atacaba fiebre, ¿sí? Era como un virus. ¿Bien? Se morían. Tal vez no había una planta que lo sanara, por aquel momento no existían las ciencias. Entonces, sí las ciencias, pero no la médica. Cuando pasa lo que le pasa a Pablo, en toda esta tormenta, te dice ahora: por esto era. Pero por 5, 6, capaz que eran 15, capaz eran 20, 30. Aún así sigue siendo un número chico para que 276 personas naufraguen por una persona que iba a orar. 275 hicieron otra tarea, pero Pablo fue a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Capaz que Lucas también. Pablo, el encargado de llevar la palabra del Señor a una isla remota donde había muy poca gente, tuvo que pasar una tribulación, vientos huracanados y arrastrar con él a 275 personas para llevar la palabra del Señor. ¿Usted me va entendiendo? La importancia que tiene la palabra de Dios no es cualquier cosa. Nosotros a veces dejamos pasar el tiempo y me pongo en el primer lugar. Dejo pasar el tiempo y mañana le digo, y mañana le hablo. Pero la importancia de la palabra es hoy, no es mañana. La importancia que la palabra tiene, donde un hombre tuvo que pasar semanas, días mejor dicho, días, sin comer o comiendo poco, tirando la comida al mar, pasando peripecias, me imagino, con los otros. Alguno que otro que le diría: callate vos, bobo, andá para allá, bobo. ¿No? ¿Qué estás diciendo, Pablo? Si nos vamos a morir todos. Pero no, Pablo siguió creyendo a pesar de la tormenta. ¿Qué tormenta? Vientos huracanados era, no era tormenta. Sí, y el barco iba para acá, iba para allá, iba para acá, iba para allá.
Pero Dios le dijo, calma, calma, tranquilo. Dios ha provisto este descanso especial, ¿sí? Pablo estaba yendo a un momento en el que él iba a adoptar otra manera de predicar, y era a través de las cartas. ¿Por qué? Porque iba a estar preso durante 2 años. Entonces, esto que Dios le dio fue como unas vacaciones. Como decir, bueno, acá yo te dejo algo lindo para que vos tengas de recuerdo de lo que vos podés hacer si te pones en mis manos. Fue un trato especial. Usted dirá, ¿la tormenta? Sí, fue un trato especial. Porque fue un hombre que se levantó en medio de la tormenta, alzó la voz, confió en Dios y después tuvo la acción. No fue solamente la palabra o la oración, sino que hubo una acción. Pablo se movió. Entonces, Dios provee este descanso antes de la tensión que después le iba a generar, estar el tiempo que iba a estar en prisión y comparecer durante los tribunales. Imagínense, ¿usted ha estado en algún juicio? Pregunto, ¿ha tenido que ir a declarar en algún momento por algo? Así sea de testigo de alguien. Bueno, yo fui una vez, tuve que declarar un divorcio, me parece. Y genera un estrés. Aún no siento, en mi caso, no era para mí. Pero imagínense si yo tengo que hacer una defensa frente a tribunales. Si yo tengo que hacer una defensa de mi trabajo, en este caso. ¿Sí? Hay un trabajo que yo estoy haciendo y tengo que ir a defenderme porque me llevan a juicio por algo injusto. Y no hablé con uno. Hablé como con 5 o 6 personas de autoridad. Que las autoridades no siempre se portan bien. Y la autoridad, no todos, pero hay una gran mayoría que impone esa autoridad y acá yo soy juez, ¿sí? Y vos no sos nada. Entonces en ese ningunear a la persona, uno tiene un estrés emocional. Imagínese Pablo, con qué estrés ya venía. Y llega a Malta. No era un paraíso, pero pudo hacer la tarea que Dios le había mandado hacer. Pablo llega con lo opuesto a Malta, ¿sí? Sin que fuera conocido por nadie, y logra lo que otros no lograron, simplemente con un servicio, ¿sí? Con un práctico servicio a la comunidad. ¿Los malteses eran cristianos? No. ¿Conocían de Jesús? Supongo que no todos. Seguramente ninguno había escuchado de Jesús. Y Pablo simplemente, con un servicio a la comunidad, ¿sí? De lo que tengo te doy, dijo Pedro. Fue como logró que los 276 se llevasen todo una vez que partieran. ¿Me sigue? A los 275 por causa de Pablo, Dios los salva. A los 275 por causa de Pablo, Dios los provee. Uno no quiere creer que el ser humano pueda ser egoísta, pero lo es. Y tal vez hay muchos que se han quedado en la vereda de decir, que Dios me bendiga a mí nomás. Ese no lo merece. O lo hemos pensado. ¿Por qué Dios lo bendice si no se lo merece? No hace las cosas bien. ¿Y no será que usted está orando y la persona está dentro de la misma congregación y gracias a su oración sincera la persona está siendo bendecida? Entonces no niegue lo que Dios le da a otro porque usted lo está orando. No se lo merece. Que diga el Señor si se lo merece o no. Pero si usted está en una barca, en una balsa, en un camión, que está sufriendo una tormenta y le está pidiendo a Dios por todos, Dios va a ir por todos. ¿Me siguió? Esto significa que estaba donde se necesitaba la ayuda. La tarea de Pablo era llevar el Evangelio a Roma. Pablo no solamente iba a ser juzgado, Pablo llevaba el Evangelio al lugar donde lo tenía que llevar. ¿A dónde? A su casa.
él tenía que volver a su tierra para hablar con el César, pero no iba a perder la oportunidad de hablar con los romanos. Pero Dios antes de eso lo lleva a naufragar, encallar en una isla pequeña donde no conocían los milagros de Dios. Cuando yo digo, ¿y acá por qué estoy? No veo resultados. No estoy viendo la mano de Dios. Lo único que veo es el viento, lo único que siento es frío y lo único que quiero es que llegue la luz. Pero no me estoy dando cuenta que en ese lugar donde veo todo eso, no estoy viendo que Dios quiere hacer un milagro. ¿Y a través de quién lo va a hacer? De mí, de moi, que yo le digo, Señor, yo soy tu instrumento, úsame. Y después, y cuando Dios te quiere usar, cuando Dios me quiere usar, espérame un tantito, que ahora no puedo, estoy trabajando. ¿Cuántas veces yo le he dicho, Señor, úsame, heme aquí, aquí estoy, heme aquí, úsame? Y lo que quiero salir a veces es corriendo de mi trabajo y decir, no se aguanto más. ¿Por qué me hacen la vida imposible? Que no me la hacen, ¿no? Uno se hace a veces la vida imposible en ciertos lugares. Hay algunos que sí, pero bueno, a veces nos quejamos de más. Pero mi pregunta en ese momento no es por qué me hacen lo que me hacen. Es qué tengo que hacer yo ahí. Si soy yo el instrumento del Señor. Soy yo el instrumento. Soy yo el tenedor, la cuchara, el cuchillo, la llave, los dados, ¿sí? Todas las herramientas que dije, mamarracho. Entre otras cosas. Usted tiene la clave. Usted tiene la clave. Usted tiene la clave. En la tormenta, que después pasa, siempre después de la tormenta siempre llega la calma, es una canción por ahí, no la cante, ¿no? Entonces, ¿se da cuenta de que Dios lo único que quiere hacer es usarnos? Y lo único que Dios hace en las cosas que a mí no me gustan y me cuesta entender es usarme. ¿Para qué? Para su gloria. Y es siempre lo mismo. Y la gloria del Señor es tan linda que cuando yo lo hago, es como una satisfacción, es como una cosa linda. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu se alegra. Porque el Espíritu se alegra, porque le hizo caso a lo que el Espíritu quería. Entonces, lo del César al César, sí, y lo del Espíritu a Dios. Amén. Así que, en su tormenta, siga esperando la calma del Señor. Pero mientras tanto, vaya pensando que cuando pare esa tormenta hay una tarea muy especial que tiene que hacer. Muy especial. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Toda la gloria para Él. Gracias, Señor.